En este teórico vamos a ver las micosis oportunistas, correspondientes a hongos levaduriformes y Anomocystis girovesi. ¿Cuáles son los factores que hacen que un paciente pueda tener una enfermedad fúngica invasora o también llamada infección fúngica invasora o IFI? Por un lado, y lo más importante, que es lo que vemos los médicos todos los días, son los factores del huésped. O sea, qué factores de riesgo presenta ese paciente, y esos factores de riesgo son los que nos hacen sospechar una infección u otra, un microorganismo u otro. Esos factores de riesgo pueden ser inmunosupresión, por ejemplo, tratamiento quimioterápico con biológicos o corticoides que reciba por una enfermedad sólida o por una enfermedad oncomatológica, que los factores de riesgo y las asociaciones de infecciones son diferentes. Hay un grupo de factores de riesgo nuevos que tienen que ver con la disfunción multiorgánica y que se están hablando cada vez más en el último tiempo, que son esos pacientes internados en terapia con cuadros de sepsis grave que reciben internación prolongada, tratamiento con corticoides y que presentan infecciones oportunistas que antes nos era muy difícil de diagnosticar. Aquellos microorganismos que produzcan infecciones oportunistas y que forman parte de la flora normal, obviamente vamos a necesitar que el paciente esté colonizado para que pueda presentar la enfermedad. Y por otro lado, las infecciones latentes, que se refiere a los hongos que producen micosis sistémicas endémicas, en las cuales necesitamos que el paciente haya tenido una prima infección previa para poder desarrollar la enfermedad, para que ese hongo pueda reactivarse. Esto es muy importante porque acá es necesario y esencial que nosotros sepamos la epidemiología, los viajes previos que haya realizado el paciente o dónde ha vivido previamente, como para sospechar y poder diagnosticar esas reactivaciones. Por otro lado, vamos a tener el hongo. Pueden ser hongos que forman parte de la flora normal u hongos que sean ambientales, con ciertos factores de virulencia, y también tenemos que reconocer aquellas especies que son resistentes primarias o que pueden generar resistencia secundaria a ciertos antifúngicos, como para cuando nosotros sospechamos esos agentes etiológicos, usar un tratamiento antifúngico u otro. El tratamiento también va a depender no solamente de la especie fúngica que nosotros sospechemos, sino también de las profilaxis previas que haya recibido el paciente. Cuando un paciente, por ciertas patologías de base, como pueden ser un paciente HIV con bajo CD4, un paciente con una enfermedad oncomatológica de alto riesgo, haya recibido antifúngicos azólicos previos de profilaxis y desarrolla una infección fúngica invasora, nosotros vamos a sospechar que ese hongo es resistente a ese grupo de antifúngicos que venía recibiendo y quizás tenemos que tratar en forma empírica con otro grupo de antifúngicos. Y una cosa también muy importante es el entorno, o sea, qué factores tiene el huésped y en qué entorno nosotros encontramos o sospechamos la infección fúngica invasora. El entorno tiene que ver con los hongos que se encuentran en el aire. La mayoría de los hongos filamentosos son hongos que se encuentran colonizando el medio en el cual todos estamos, que se encuentran en los alimentos crudos, que se encuentran en el aire y que se encuentran en el agua. Los hongos levaduriformes y principalmente cándida lo vamos a encontrar como flora normal. Y también podemos encontrar, además de los alimentos, en ciertos fomites que pueden llegar a la habitación del paciente como regalos, o los fomites que tienen que ver con los instrumentos que utilizamos los médicos para revisar los pacientes que no estén adecuadamente limpios. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que producen infecciones fúngicas invasoras? Este cuadro a mí me gusta porque me permite diferenciar en 4 grupos. Y uno podría decir, si yo agarro una muestra de un paciente en la cual sospecho una infección fúngica invasora y la miro al microscopio, puedo llegar a ver estas 4 cosas. Por un lado, en la cual vamos a encontrar el grupo más frecuente, principalmente más frecuente en pacientes que están internados, que es el grupo de los hongos levaduriformes y principalmente por la epidemiología de Cándida, en donde voy a mirar una muestra en microscopio y voy a ver levaduras levaduras unibrotantes, levaduras con pseudomicelio, con distintas características, pero veo un hongo levaduriforme en un paciente inmunocomprometido. Por otro lado, si me voy al rectángulo verde de al lado, voy a ver un hongo filamentoso,
un hongo filamentoso hialino, fino, con tabiques, en el cual el agente etiológico más frecuente es Aspergillus, pero no es el único. O puedo ver hongos filamentosos diferentes, que son mucho menos frecuentes. Puedo ver un hongo filamentoso también tabicado, pero con una coloración amarronada, que son los hongos de Mathiasius, en los cuales encontramos Alternaria, Bipolaris y otras especies. O puedo ver hongos que son más anchos en el microscopio, que no tienen tabiques y que tienen ramificaciones y que se los ve como más tortuosos en el microscopio. Esto es importante porque según lo que yo vea o lo que me informen en el laboratorio y que yo reciba el informe como médico de un examen directo, yo tengo que ubicar a mi sospecha de diagnóstico en cualquiera de estos 4 grupos y probablemente el tratamiento empírico que haga para estos 4 va a ser bastante diferente. En cuanto a las características del huésped, en este cuadro podemos ver que depende de qué factores de riesgo tenga el paciente, vamos a encontrar mayor predominancia de infecciones por hongos levaduriformes, principalmente hongos del género Cándida, por ejemplo, en pacientes que están internados en clínica médica, en pacientes que están internados en unidad de cuidados intensivos, ya sea unidad de cuidados intensivos neonatales o de adultos, en pacientes que tienen neoplasias de órgano sólido o en pacientes posquirúrgicos. En esos pacientes voy a pensar que entre el 85 y el 90-95% de las infecciones fúngicas son producidas por hongos levaduriformes y principalmente cándida. Mientras que los hongos levaduriformes de otro tipo, por ejemplo Cryptococcus, lo voy a encontrar con una prevalencia muy bajita en estos grupos que nombré previamente, pero sí lo voy a encontrar con mayor frecuencia, casi un 50% en pacientes HIV. Mientras que los hongos filamentosos los voy a ver principalmente en 2 grupos de pacientes, que son los pacientes oncomatológicos que hacen tratamiento quimioterápico, los pacientes con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En algunos casos con una incidencia mayor a las infecciones por hongos levaduriformes del género Cándida. Y después tengo los cigomicetos y otros hongos filamentosos que se encuentran en una frecuencia mucho más baja que los hongos del género Aspergillus, más o menos llegando entre un 5 y un 15% de los casos en total. Un grupo de drogas importantes por el efecto que tienen en los tratamientos en los que se utilizan y porque además son drogas que cada vez se usan más. Dentro de las 20 drogas más vendidas en el mundo, 15 de esas drogas son biológicos. Los biológicos son drogas que actúan a nivel del sistema inmunológico, actúan alterando ciertos pasos del sistema inmunológico. Son muchísimas drogas y cada vez son más. Todos los años se van agregando biológicos nuevos. Los biológicos son drogas que se utilizan no solamente para el tratamiento de tumores, sino que también se utilizan para tratamiento de enfermedades reumatológicas, de enfermedades autoinmunes. Se utilizan en todas las especialidades. Se utilizan obviamente en hematología, se utilizan en oncología, en neurología, en dermatología, en reumatología y probablemente me olvide de muchas otras. Estos biológicos, según donde actúen, pueden aumentar la incidencia de infecciones bacterianas, infecciones micóticas, infecciones o reactivaciones de ciertos virus y también infecciones parasitarias. Por lo cual es importantísimo que como médicos sepamos a dónde actúan estos biológicos y qué tipo de infecciones aumentan. En cuanto a los biológicos que aumentan el riesgo de infecciones fúngicas, podemos decir que los más importantes que uno tiene que recordar son el rituximab, que fue uno de los primeros biológicos que se utilizó, se utiliza desde el año 2000 y principalmente aumenta la incidencia de neumocistosis y a veces asociado a otros tratamientos quimioterápicos también de infecciones por cándida y de otros hongos, como pueden ser hongos filamentosos, los anti-TNF y drogas como el alemtuzumab. En el último tiempo aparecieron otros biológicos que tiene que ver con los inhibidores de la tirosinquinasa, que son drogas que se vieron en los últimos años aumentar la incidencia no solamente de infecciones por neumocistis, sino de infecciones fúngicas por hongos filamentosos y algunos hongos levaduriformes, como por ejemplo Cryptococcus. Fíjense que el riesgo de IFI de los inhibidores de la tirosinquinasa es aumentado, en este caso, aumentado en el caso del ibrutinib y la calabrutinib,
y moderado en el resto. Y el riesgo de infecciones por pneumocitis es tan alto que para los pacientes que hacen tratamiento con cualquiera de estas drogas hay que usar profilaxis para prevenir la neumonía por pneumocitis girovesi. Además de estos, a veces algunos de estos biológicos también requieren profilaxis para infecciones, para prevenir infecciones virales como por ejemplo herpes o varicela zoster. Son pacientes que requieren prevención con vacunas, así que es importante conocerlos y es una lucha de todos los días ir agregando las drogas nuevas y los efectos que van teniendo y cuáles requieren profilaxis o cuáles requieren, como por ejemplo estos que tienen riesgo moderado o aumentado, una búsqueda más exhaustiva y una sospecha más importante de las infecciones que este paciente puede tener. Vamos a hablar de la primera infección, que es la candidiasis invasora. Es la infección más frecuente por hongos levaduriformes. La cuarta causa de hemocultivos positivos dentro del hospital tiene que ver con cándida, a veces la tercera, más o menos entre el 8 al 10% de todas las infecciones intrahospitalarias son producidas por cándida. La mortalidad promedio es esa, entre 25 y 38%, pero algunas formas clínicas o algunas especies tienen una mortalidad más alta. La mayoría de las infecciones por cándida son intrahospitalarias y a pesar de los esfuerzos en el diagnóstico y a veces en algunas pautas que tienen que ver con la prevención o el tratamiento antifúngico anticipado, la incidencia de las infecciones por cándida no ha disminuido. Este es el primer estudio epidemiológico que se hizo en muchos países del mundo, publicados hace muchos años, en el 2007. Participaron 39 países, en los cuales participamos también en Argentina, en donde se vio desde fines de los 90 hasta principios del 2000 cómo iban cambiando la incidencia de las distintas especies de cándida. Lo que sí podemos decir que las cándidas más frecuentes las encontramos entre estas primeras 5 especies. Candida albicans es la más frecuente de todas, pero lo que sí se puede observar en este gráfico y que sí sigue pasando en el último tiempo es que Candida albicans parte de una incidencia de 73%, en 97-98, en el 2003 62% y en el último tiempo la incidencia no pasa más allá del 50% en la mayoría de los centros. Hay centros que tienen mayor incidencia a otras especies que de Candida albicans. La disminución del porcentaje de infecciones por Candida albicans tiene que ver con el aumento de las infecciones por otras especies, que pueden ser algunas especies resistentes, como Candida glabrata, Candida krusei, o especies que suelen aparecer en pacientes con enfermedades oncomatológicas o tumores como Candida tropicalis o Candida parapsilosis, que ya vamos a hablar más adelante. Candida albicans sigue siendo la especie más frecuente en la mayoría de los centros. Tiene que ver con colonización del tracto gastrointestinal y genital y generalmente la puerta de entrada de las infecciones por Candida albicans es por translocación digestiva. La infección en la mayoría de los casos es endógena y lo que podemos observar es esta disminución de la incidencia en los últimos años. Candida glabrata es una cándida que no tiene una incidencia muy aumentada en nuestro medio, sí en países como Estados Unidos, en donde la incidencia es del 20, 24, 22%. En Latinoamérica la incidencia puede ser del 5, 7 o 10% en la mayoría de los casos. Candida glabrata se asocia principalmente al uso de fluconazol como un factor favorecedor para la aparición de esta especie, ya que puede generar resistencia secundaria a los azólicos, pero también hay otros factores de riesgo que tienen que ver con factores predisponentes para infecciones por cándida, como pueden ser edad avanzada, neoplasias, utilización de antibióticos, piperacilina, dazobactam, vancomicina son antibióticos que se utilizan mucho en las unidades cerradas, catéter venoso central, alimentación parenteral en pacientes internados en unidad de cuidados intensivos y obviamente pacientes que estén colonizados por Candida glabrata. Hay una característica de Candida glabrata que crece diferente en algunos medios automatizados de hemocultivos. Candida glabrata presenta un menor crecimiento en los medios que utilizamos actualmente en
en nuestro medio y en muchos de los países de Latinoamérica para el desarrollo de Cándida, por lo que esa es una de las cosas que se plantea, por qué nosotros tenemos menor incidencia en infecciones por Candida glabrata que otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Candida parapsilosis sí es una cándida en donde nosotros tenemos que poner una especial atención, ya que la incidencia en Latinoamérica, fíjense, en este caso es del 25% o 16%, o sea, la especie que tiene es la segunda en frecuencia, a veces se pelea con Candida tropicalis siendo la segunda o la tercera en frecuencia. Candida parapsilosis es una cándida que se encuentra como colonizante de piel, principalmente. Es una cándida que tiene una gran capacidad para producir biofilm y esta colonización de la piel hace que no solamente pueda producir una infección endógena, sino también pueda producir una infección exógena, como a través de las manos del personal de salud. Una mala higiene de manos o una higiene inadecuada, no lavarse las manos las veces que hay que lavarse o no lavar distintos instrumentos que uno utiliza para trabajar, hace que podamos tener una infección de un catéter por Candida parapsilosis o una colonización de un paciente y a partir de ahí una infección por Candida parapsilosis. Todo lo referente a las infecciones intrahospitalarias se pueden prevenir y esto es importante. Todos los países de Latinoamérica tienen problemas con Candida parapsilosis en general. Lo único bueno que podemos decir de Candida parapsilosis es que es la especie que tiene menor morbimortalidad. Candida tropicalis es una cándida que más o menos lleva entre el segundo o el tercer puesto en la incidencia de infecciones por cándidas. La característica de Candida tropicalis es que afecta principalmente pacientes oncológicos o pacientes neutropénicos o con enfermedades oncomatológicas. Es una cándida que suele colonizar los pacientes con una incidencia bastante alta, entre 60 y 80%, y pueden desarrollar enfermedad con mayor virulencia y mayor morbimortalidad. La incidencia ocupa el tercer puesto, así que es una cándida importante. Y después tenemos otro grupo de especies de cándida, como Candida krusei. Es importante Candida krusei recordar que es una cándida que tiene resistencia primaria al fluconazol, que suele aparecer en pacientes que están con tratamiento con fluconazol profiláctico y que se da en pacientes también graves como los oncomatológicos o pacientes trasplantados. Candida guillermondi es una cándida rara también con una incidencia no mayor al 3%. Es más frecuente en Latinoamérica y puede tener una disminución de la sensibilidad al fluconazol. Candida lusitania es una especie con una prevalencia muy bajita, pero es importante recordarlo como una especie de cándida resistente a la anfotericina B. Candida dubliniensis es una cándida fenotípicamente muy parecida a Candida albicans. De hecho, si no le hacemos pruebas diferenciales, podemos confundirla. Y suele aparecer en pacientes inmunocomprometidos, principalmente pacientes HIV, y puede ser resistente a los antifúngicos. Y después Candida inconspicua y norbogensis, que son muy poco frecuentes en nuestro medio, pueden llegar a tener resistencia. Este estudio es un estudio epidemiológico publicado posteriormente al estudio que les mostré previamente, pero es para que vean cómo fue cambiando la incidencia de las especies. Acá lo que se ve es la incidencia en Latinoamérica, en donde el Candida albicans llega al 44%, o sea, menos del 50% de los casos. Candida parapsilosis, más del 25%. Después le sigue Candida tropicalis, lo que decíamos de glabrata, una frecuencia bajita, y Candida krusei, a pesar de ser una cándida resistente, no aumentó su incidencia en el transcurso de los últimos años. Un problema que todavía no tenemos en Argentina, pero que sí fue avanzando a ciertos lugares del mundo, es la emergencia de una especie de cándida muy resistente, que es la Candida auris. El primer caso de Candida auris ocurrió en los 90 y a partir de rescates de muestras de oído fueron apareciendo paulatinamente algunos brotes en Europa y después aparecieron casos en Estados Unidos, luego en Canadá, algunos casos en Asia, algunos casos en Sudáfrica
Y finalmente los países de Latinoamérica que tuvieron casos fueron primero Venezuela, después Colombia y Brasil. El año pasado hubo casos de colonización en Chile. Así que Candida auris se va acercando y tenemos que tener cuidado. Es una cándida que se presenta como una cándida muy resistente y con una alta persistencia en el ámbito hospitalario y con una alta incidencia de colonización en los pacientes, muy parecida a las enterobacterias productoras de carbapenemasas, si uno quisiera establecer una comparación con las bacterias. ¿Cuáles son los factores de virulencia de esta cándida? Es muy cercana al grupo de Candida muloni, Cruce y Olusitaniae. Pueden tener resistencia intrínseca al fluconazol o la anfotericina. Comparte muchos factores de virulencia con Candida albicans, proteinasas, fosfolipasas. Es tolerante a la sal, de hecho eso se utiliza como un medio para el aislamiento de esta cándida. Forma agregados que son difíciles de separar y eso es una de las características que se supone que hacen que persista tanto en el ambiente hospitalario, que sea tan difícil sacarlo y que rápidamente colonice no solamente los fomites, sino también los pacientes y a partir de la colonización pueda producir infecciones. Es una especie que tolera temperaturas más altas y crece a temperaturas más altas. La mayoría no forman biofilm, aunque algunas sepan. 90% de resistencia a fluconazol, más de la mitad, o sea, casi el 50%, un poco más, son resistentes a voriconazol, que es un azólico que se utiliza muchísimo en pacientes inmunocomprometidos, neutropénicos, oncomatológicos. Posaconazol e isavuconazol, que son azólicos menos usados y más nuevos, tienen incidencia de resistencia más bajita, solamente un 10% por ahora. Fíjense, un tercio de estos aislamientos son resistentes a anfotericina y la mayoría son sensibles a las equinocandinas. Solamente hay un 10%, como mucho, de resistencia a las equinocandinas. Hubo reportes en la literatura con cimaltas a voriconazol y a caspofungina, y hay un 50% de las cepas que son MDR, o sea, son resistentes a dos clases de drogas, o sea, pueden ser resistentes a los azólicos y anfotericina o azólicos y quinocandinas. Y eso es importante porque son las drogas que se utilizan de primera elección para tratamiento de las infecciones por cándida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda tener una infección por cándida? Ya hablamos de los pacientes que hacen tratamiento con quimioterapia, de los pacientes que tienen enfermedades oncológicas o oncomatológicas y obviamente la neutropenia es un factor de riesgo para que un paciente pueda desarrollar una infección por cándida. Pacientes trasplantados, tanto trasplante de órganos sólidos como trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Pacientes que tengan alteración de la integridad de la piel, como puede ser un gran quemado. Pacientes que tengan alteración de la mucosa. Es muy característico en los pacientes que hacen tratamiento quimioterápico que desarrollen mucositis. La mucositis es una gran inflamación de toda la mucosa del tracto gastrointestinal y esa mucositis hace que los patógenos que están en el tracto gastrointestinal puedan traslocar fácilmente a través de esa mucosa alterada. Y Candida se ve favorecida por la aparición de la mucositis. Tratamiento con corticoides en altas dosis, que muchas veces se asocia a tratamiento quimioterápico a los pacientes. Ya hablamos de la quimioterapia. La presencia de cualquier catéter venoso central, obviamente un catéter venoso central con alimentación parenteral, o cualquier dispositivo protésico, como puede ser una prótesis de cadera, una prótesis de columna, una válvula cardíaca que tenga un paciente, favorece la colonización y por lo tanto la infección de las especies de cándida en este paciente. Un paciente que esté internado en terapia es un paciente que con el correr de los días va aumentando su incidencia y las probabilidades de desarrollar una infección por cándida. Los pacientes en terapia son pacientes que tienen tratamiento antibiótico, que seleccionan las infecciones por cándida, son pacientes que tienen sondas vesicales, son pacientes que tienen catéter venoso central, muchas veces nutrición parenteral y que a veces reciben tratamiento quimioterápico. O sea, van sumando factores de riesgo y por lo tanto van aumentando el riesgo de desarrollar infecciones por este hongo. Hemodiálisis, principalmente a través de la utilización de un catéter. Cualquier paciente que tenga una patología gastrointestinal es un paciente que va a tener un
mayor riesgo de desarrollar infecciones por cándida. Puede ser una perforación, puede ser un paciente posquirúrgico, puede ser una enfermedad inflamatoria que afecta el intestino. La pancreatitis es un factor de riesgo independiente para las infecciones por cándida. Obviamente, si el paciente está colonizado por cándida, va a tener riesgo de infecciones por cándida y cuanto mayor colonización tenga, mayor es el riesgo de infección. Y la diabetes es un factor de riesgo característico para el desarrollo de estas infecciones. En cuanto a la edad de aparición de las infecciones por cándida, podemos decir que en pacientes mayores a 65 años y menores a 1 año encontramos la mayor incidencia en edades. Característicamente el paciente que desarrolla una infección intrahospitalaria por cándida es el paciente que está en terapia con un mayor riesgo de desarrollar infección por cándida que el paciente que está internado en la sala general. El paciente ingresa a terapia, entre un 5 y un 15% de los pacientes se encuentran colonizados. Estos pacientes son pacientes que están internados en forma prolongada, con un promedio más o menos de 22 días, que tienen nutrición parenteral total, tratamiento antibiótico, cirugía, porque quizás ingresan a terapia en posquirúrgico y más si es una cirugía abdominal. Después de todo eso, la colonización aumenta entre el 50 al 80%. Y ese porcentaje puede llevar entre un 5 o un 30% que esos pacientes desarrollen una infección invasora por cándida. En cuanto a los pacientes que tienen trasplante de órgano sólido, los que en general la mayoría de los trasplantes de órgano sólido tienen mayor incidencia de infecciones por cándida que de hongos filamentosos como pueden ser Aspergillus, salvo el trasplante de pulmón, que obviamente tiene mayor incidencia de infecciones por Aspergillus por el órgano que está comprometido, que habitualmente puede estar colonizado por conidios de Aspergillus. Y tenemos que recordar que la infección por criptococo también se asocia mucho a los pacientes que tienen trasplante renal. En cuanto a la patogenia de las infecciones por cándida, en un paciente que tiene tratamiento antibiótico y una alteración de la flora del tracto gastrointestinal con selección de bacterias multiresistentes o de hongos levodriformes, más frecuentemente de cándida, o un paciente que tiene un catéter venoso que está colonizado por este hongo y a partir de ahí podemos desarrollar una infección. El hongo llega a la sangre, desarrolla una candidemia y luego afectación de otros órganos. Los factores de riesgo para que cándida trasloque, además de los tratamientos antibióticos, son la hipotensión, que es un factor de riesgo que tienen la mayoría de los pacientes que están internados en terapia, la obstrucción intestinal, que se refiere a pacientes quirúrgicos, pacientes antes de la cirugía o pacientes que desarrollan fecalomas o bolo fecal, que también es una complicación bastante frecuente en los pacientes que están internados, quietos y probablemente dormidos en terapia, y esa obstrucción puede aumentar la colonización de estos hongos levodriformes y por lo tanto de la traslocación y la alimentación parenteral, que por un lado favorece una colonización e infección del catéter y por otro lado también favorece la traslocación gastrointestinal. Una vez que tenemos a cándida que traslocó por el tracto gastrointestinal o colonizó el catéter y desarrolló una candidemia, en los primeros días vamos a tener gran cantidad de cándida dando vueltas por la sangre y afectando distintos órganos, y a medida que van pasando los días va disminuyendo la carga fúngica a nivel sanguíneo y va aumentando la cantidad de levaduras que vamos a encontrar en los órganos que cándida puede afectar. Por lo tanto, las formas clínicas que podemos encontrar en una candidemia son, primero, la candidemia, que es candidemia encontrar cándida en la sangre solamente. Después podemos encontrar una candidiasis aguda o una candidiasis crónica, pero una forma diseminada, o sea, cándida que no lo encontramos tanto en la sangre, sino que lo encontramos afectando distintos órganos que ahora vamos a ver, hasta producir una forma multiorgánica de sepsis severa. ¿Cuáles pueden ser las localizaciones en las cuales vamos a encontrar cándida? El tracto urinario. La mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen una sonda vesical y la sonda vesical es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias, no solamente por cándida, sino también por bacterias. Las infecciones intraabdominales ya las hablamos, la peritonitis o las perforaciones
que en general son infecciones asociadas a otros microorganismos. La endoftalmitis, que es por émbolos sépticos en pacientes que pueden desarrollar una endocarditis, por eso siempre en estos pacientes hay que hacer un fondo de ojo. La mediastinitis en un paciente con una cirugía de tórax o una cirugía cardiopulmonar. El empiema en un paciente que ha tenido un tubo, o puede ser también a veces una forma primaria en pacientes muy añosos, y la neumonía, que se presenta no como una neumonía primaria por cándida, sino que se presenta también como émbolos sépticos a nivel pulmonar bilaterales. Podemos encontrar infecciones osteoarticulares, émbolos sépticos a distancia o infecciones asociadas a prótesis, meningitis muy frecuentes, más frecuentes en pacientes que tienen neurocirugías previas. Endocarditis es una complicación que siempre se busca cuando uno tiene una cándida en la sangre. Y las formas clínicas se las llama así candidemia, cuando le hicimos todos los estudios al paciente y no encontramos ninguna de las cosas que nombramos antes y solamente tiene cándida en la sangre. Candidiasis diseminada aguda, cuando tenemos uno o más órganos afectados. Y candidiasis diseminada crónica, que es la candidiasis hepatoesplénica, que es una forma característica de los pacientes que estuvieron neutropénicos. Probablemente cuando hacen la neutropenia hacen la candidemia. Esa cándida suele localizarse más frecuentemente en el hígado o en el hígado y en el vaso, y cuando el paciente recupera neutrófilos hacen abscesos. Entonces el paciente recupera neutrófilos, está mejor, está por irse a la casa y empieza con fiebre. Abscesos hepatoesplénicos sin cándida en el hemo. ¿Por qué? Porque ya pasó bastante tiempo y la carga fúngica en el hemocultivo disminuyó y tenemos mucha cándida en el hígado y en el vaso, y por eso se la llama diseminada crónica, porque suele aparecer un tiempo más tarde. Estas son algunas fotos de cómo podemos ver un paciente con una infección diseminada por cándida. En menos de un 10% de los casos, lo que vamos a ver son lesiones en piel, que no son para nada lesiones patognomónicas, porque las podemos encontrar producidas por hongos filamentosos. Podemos encontrar estas lesiones en piel también producidas por bacterias, como pueden ser estáfilo o pseudomonas, en el caso del ectima gangrenoso. Otras formas clínicas son, por ejemplo, en esta tomografía lo que se observa es, en este riñón, se observa una lesión obsedada. Acá es una infección urinaria que produjo una pielonefritis y un absceso renal por cándida en una paciente diabética. En esta tomografía lo que se observan es el vaso y el hígado agrandados y con lesiones, todas estas manchas oscuras que son abscesos. Esta es una foto de un fondo de ojo, que solamente la endoftalmitis se presenta en hasta un tercio de los pacientes que tienen una candidemia, pero siempre hay que hacer un fondo de ojo para ver si encontramos algo compatible con una endoftalmitis por cándida. Podemos encontrar, ya nombramos a la meningitis, o podemos encontrar abscesos cerebrales. Este era un paciente con una endocarditis por cándida dubliniensis, que desarrolló por émbolos sépticos abscesos cerebrales bilaterales. Esta es una resonancia de cerebro. Todas estas manchitas blancas son abscesos producidos por cándida. El principal problema de las infecciones fúngicas oportunistas es el diagnóstico. Son pacientes graves que tienen una infección con una alta morbo y mortalidad y que tenemos que diagnosticárselas rápidas para tratárselas adecuadamente. El problema es eso, el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico de las infecciones por cándida, nosotros tenemos 3 pilares, que son esos 3 que ustedes pueden ver acá en la diapositiva, y los que podemos utilizar en nuestro medio es el primero y es el cultivo, que es el gol estándar. La PCR todavía no está estandarizada y no se utiliza a gran escala para el diagnóstico de infecciones por cándida, y el dosaje de antígenos no los tenemos disponible. En cuanto al gol estándar, que decíamos el cultivo, el problema es que la muestra que vamos a tener más frecuentemente a mano son los hemocultivos. El urocultivo también se utiliza mucho en estos pacientes. A veces podemos tener biopsias o muestras de tejidos profundos o líquidos abdominales, muestras de cirugías de traumatología cuando son infecciones de sitio quirúrgico, pero los hemocultivos, que es la muestra más frecuente en donde uno va a encontrar infecciones por cándida o asociadas a catéter, por sepsis en pacientes en terapia, fíjense que la sensibilidad es solamente del 50%. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes va a tener hemocultivos positivos y la otra mitad no. Y si nos basamos solamente en la sospecha por el hemocultivo, nos vamos a quedar sin tratar a la mitad de los pacientes.
las otras muestras, como les decía. Cuando tenemos desarrollo de un cultivo con cándida, lo que nosotros podemos hacer es utilizar el Cromagar cándida, que es un medio cromogénico que permite que las distintas especies de cándida aparezcan de diferentes colores. En cuanto a los hemocultivos, una cosa que es importante tener en cuenta es que para algunos microorganismos fastidiosos, el volumen de sangre que uno ponga en cada frasco de hemocultivo automatizado es importante. En cada frasco de hemocultivo uno puede poner entre 8 y 10 mililitros. Podemos hacer entre 2 o 3 hemocultivos en cada paciente. Y nosotros, para tener mayor sensibilidad para el diagnóstico de infecciones por cándida, lo ideal es tener entre 20 y 30 mililitros de sangre. Esto quiere decir sacarle al menos 3 muestras de hemocultivos con 10 mililitros de sangre cada una. Esto en la práctica es algo que en la mayoría de los casos no se puede cumplir, porque la mayoría de estos pacientes son pacientes que están internados en terapia, en los cuales es muy difícil sacarles sangre. Son pacientes que se les está sacando sangre todos los días para muchas determinaciones y a veces se les sacan 10 mililitros y se reparten para diferentes cosas que el paciente tenga. Lo importante es que cuando uno sospecha una infección por cándida tiene que acordarse que el volumen es importante y de hecho desde el 2012 hay recomendaciones que si uno sospecha una infección por cándida debe hacer por lo menos 4 muestras de hemocultivos a un paciente de alto riesgo. ¿Cuánto tardan los hemocultivos en aparecer positivos? Los hemocultivos automatizados son hemocultivos que tienen la característica de aparecer positivos más rápido que los hemocultivos que no lo son, pero hay algunas especies que aparecen más precozmente. O sea, yo tomo la muestra de hemocultivo, lo pongo en la estufa y antes de las primeras 24 horas puedo tener desarrollo de Candida tropicalis o Candida krusei. Candida parapsilosis aparece entre las 30 y 37 horas, o sea, más de 24, más de un día. Después me aparece Candida albicans, casi a los 2 días, 37 horas Candida auris, 39 horas Candida albicans. Y la Candida glabrata, que es esta que decíamos que puede ser resistente, que tiene un crecimiento diferencial en los hemocultivos, no crece tanto en los hemocultivos automatizados que utilizamos en nuestro medio y que además aparece tardíamente. Candida glabrata tiene la característica de aparecer entre el tercer al cuarto día. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el paciente se muere menos si nosotros le empezamos un tratamiento adecuado para cándida antes de las 24 horas de la infección. Si nosotros esperamos el hemocultivo positivo, en la mayoría de estos casos llegamos tarde a hacer un tratamiento. O sea, es importante tener un diagnóstico más precoz con el hemocultivo o un tratamiento empírico. O sea, sospecharlo y tratarlo empíricamente y después ver el resultado de los hemocultivos. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos hacer, que podemos utilizar en la actualidad para el diagnóstico de infecciones por cándida? Esta diapositiva está muy buena porque compara las distintas técnicas. Yo les podría decir que nosotros tenemos disponible lo último, esta última raya, la más prolongada y la que tarda más en diagnosticar una infección por cándida es esta, y esta es la que tenemos disponible en la mayoría de los lugares. O sea, utilizamos los métodos convencionales, hemocultivos automatizados. El hemocultivo se le toma al paciente, se pone en la estufa. Dentro de las primeras 12 horas el hemocultivo puede aparecer como positivo. Le hacemos las técnicas para identificar a esa cándida en este caso. Hasta acá tardamos más o menos 36 horas y después tenemos 24 horas más para terminar la identificación y darle el diagnóstico al médico. O sea que más o menos, fíjense, tardamos 60 horas en tener un resultado de una infección por cándida. Si utilizamos técnicas de identificación más rápidas, como puede ser el PNA-FISH, o en nuestro medio se está utilizando en varios centros en Malditov, vamos a hacer lo convencional, que es tomarle el hemocultivo al paciente, ponerlo en incubar, pero cuando el hemocultivo se hace positivo, yo rápidamente hago la identificación. Y eso me acorta muchísimo
el tiempo prolongado de 24 horas que hacíamos con el método más tradicional. El método de FilmArray es un método basado en PCR bastante caro y que lo utilizan poco. Y este último método acá arriba, que es el más rápido, que fíjense que acorta el tiempo en horas, en 3 o 4 horas yo puedo saber que un paciente tiene una infección por cándida y tratarlo dirigido con una alta sensibilidad y especificidad. Es una técnica muy cara que utiliza una PCR asociado a resonancia magnética. Se está utilizando en la actualidad en Europa y en Estados Unidos, pero no creo que llegue a Latinoamérica. Pero bueno, se las comento porque quizás en el futuro ustedes la tengan disponible. T2 Candida, y también se utiliza para bacteriología. En cuanto a la detección de antígenos, los antígenos en el último tiempo han aparecido como técnicas rápidas para el diagnóstico microbiológico. Se utilizan antígenos para el diagnóstico de hongos filamentosos como Aspergillus. Y en el caso de las infecciones por cándida, el dosaje de beta-D-glucano puede ser muy importante porque tiene un alto valor, tiene una sensibilidad bastante buena, 77-81%. Es una técnica bastante dificultosa de hacer y bastante cara. Y creo que por eso no se utiliza en nuestro medio todavía, porque es muy cara, pero tiene un valor predictivo negativo muy alto. Entonces, si yo tengo un paciente con todos los factores de riesgo que hablamos de un paciente internado en terapia, que tiene fiebre y en el cual sospecho que pueda tener una infección por cándida, puedo hacer un dosaje de glucano. Si el glucano es negativo, me descarta la infección por cándida y me permite no ponerle tratamiento antifúngico, o si le había puesto antifúngico, me permite suspendérselo. Y eso para la costo-efectividad de los tratamientos y para evitar la aparición de resistencia es fundamental. El beta-D-glucano es un antígeno que no marca solamente infección por cándida, sino es un antígeno que lo encontramos en muchas infecciones fúngicas presentes, pero con un paciente con factores de riesgo de cándida, a mí me está descartando la infección por este hongo. También se puede usar asociado a la búsqueda de anticuerpos, asociado a técnicas de PCR o asociados, por ejemplo, al galactomanano Aspergillus, en el caso de las infecciones por Aspergillus. Estas son las técnicas que se utilizan para identificar las especies de cándida, que ya las nombramos, el cromagar, que es el medio cromogénico, cómo se ven estas cándidas cultivadas en distintos medios que hacen o que desarrollen pseudohifas o que desarrollen clamidocanidios, y junto con la coloración del cromagar a mí me ayudan a identificar las distintas especies, o la utilización de azúcares y distintos carbohidratos. Acá tenemos un ejemplo en una placa. Vamos a ver una colonia con un verde manzana más característico, un verde más seco, y cuando lo miramos al microscopio podemos ver pseudomicelios con mucha cantidad de clamidoconidios, muy característico de Candida dubliniensis, o pseudomicelios con clamidoconidios terminales, muy característico de Candida albicans. Si yo quiero diferenciar una especie de la otra, tengo que hacer un cultivo en un medio que es el medio Stave, en donde solamente Candida dubliniensis genera el desarrollo de clamidoconidios. Esto es un ejemplo de cómo se van identificando las especies de cándida. La mayoría de las identificaciones se hacen también por métodos automatizados, como pueden ser el BITEC o el Malditoff que nombramos previamente. Y por último, y lo más importante, es que como toda infección intrahospitalaria se puede prevenir, y uno tiene que tener en cuenta esto, que si todos hiciéramos y cumpliéramos las normas universales de cuidado que debemos hacer todos los trabajadores de la salud, no habría infecciones intrahospitalarias y por lo tanto no habría infecciones por cándida, o serían muy pocas. Una cosa es importante y básica, fundamental, es la higiene de manos, cuidado en la inserción, en el mantenimiento de los catéteres venosos centrales, curarlos frecuentemente, mirarlos, controlarlos, utilizar bien los antibióticos. Si utilizamos antibióticos de más, vamos a generar bacterias multiresistentes y vamos a generar más infecciones fúngicas. Y cosas que se discuten mucho, si hay que hacer profilaxis con antifúngicos en estos pacientes. Y la verdad es que cada vez hay más consenso de hacer tratamiento empírico rápido o un tratamiento anticipado, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de antígenos en los pacientes de alto riesgo para detectar infecciones más precoces. Vamos a continuar con otro hongo levodriforme que es Cryptococcus.
El agente etiológico de la criptococosis puede ser Cryptococcus neoformans, que es una especie que tiene la característica de tener distribución universal. Se lo encuentra muy asociado a las deyecciones, los nidos de pájaros, principalmente palomas, y es muy frecuente en los que trabajan con palomas o que tienen mayor contacto. Es un microorganismo ambiental y se puede encontrar en frutas, verduras, en madera en descomposición. Hay dos variedades de Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans variedad Gruby, que es el que se encuentra en Sudamérica, y Cryptococcus neoformans variedad neoformans, que es el que se encuentra principalmente en Europa y en Estados Unidos. Y la segunda especie en importancia es Cryptococcus gattii. Cryptococcus gattii le gustan más los climas cálidos, entonces se encuentra más en regiones tropicales, subtropicales, aunque hay que tener cuidado porque se encontraron brotes de Cryptococcus gattii en zonas frías, como por ejemplo Canadá. Se encuentra más habitualmente en el ambiente, cortezas de árboles. Los primeros estudios que encontraron Cryptococcus gattii en los árboles fueron en Eucalyptus camaldulensis. Y la gran diferencia entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii es que Cryptococcus neoformans produce infecciones principalmente en pacientes inmunocomprometidos, mientras que Cryptococcus gattii lo hace en pacientes inmunocompetentes. Hay otras especies de Cryptococcus, como Albidus laurenti, que suelen ser Cryptococcus raros y que cuando aparecen uno duda si realmente es un hongo patógeno o es un colonizante, porque como pueden estar en el medio ambiente, también pueden estar como colonizantes o como contaminantes de las muestras. La forma sexuada de Cryptococcus es una basides con esporos sexuados externos, y la forma sexuada de Cryptococcus neoformans se llama Phyllobacidilla neoformans y de gattii Phyllobacidilla bacillispora. En cuanto a la patogenia de Cryptococcus gattii, los elementos infectantes pueden ser las blastoconidias de las levaduras o los basidiosporos, que son más pequeños. Estos ingresan por vía inhalatoria. En el alvéolo se termina produciendo una respuesta primero de fagocitosis y después una respuesta que lo que hace es frenar a la infección y frenar al hongo con formación de un granuloma. Ese granuloma puede durar muchos años en el pulmón y cuando ese paciente desarrolla una inmunosupresión puede reactivarse. La reactivación de las infecciones por Cryptococcus se produce principalmente en el pulmón, pero el órgano más afectado es el sistema nervioso central, porque Cryptococcus tiene un alto tropismo por sistema nervioso central. Puede pasar la barrera hematoencefálica a través de transitosis o a través de meterse dentro de los macrófagos. Los pacientes que van a desarrollar mayor frecuencia de infecciones por criptococcus son los pacientes HIV con bajo CD4, principalmente menos de 200, 150 CD4. Pacientes con trasplante de órgano sólido, ya nombramos al trasplante renal como el trasplante de órgano sólido más frecuente. Pacientes que tienen linfoma que hacen tratamiento con quimioterapia en una frecuencia no mayor a un 5% de los casos. Pacientes con altas dosis de corticoides, las pacientes embarazadas sin otra enfermedad yacente por el embarazo en sí son pacientes que pueden tener mayor incidencia de infecciones por criptococo. Y después tenemos las enfermedades autoinmunes, el lupus, sarcoidosis y cualquier linfocitopenia, cualquier descenso de linfocito CD4 también se asocia a infecciones por criptococo. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las infecciones por criptococo, ustedes podrán observar que la meningitis, la manifestación de afectación del sistema nervioso es muy frecuente, hasta el 90 y pico % de los pacientes HIV, mientras que en pacientes con trasplante de órgano sólido, pacientes HIV negativo, la incidencia es un poquito más baja, pero igual es bastante frecuente. La afectación pulmonar siempre está presente. Lesiones en piel suelen aparecer en pacientes inmunocomprometidos. En general, en pacientes HIV positivos es raro encontrar masas ocupantes en el sistema nervioso, menos del 5% de los casos, mientras que en pacientes inmunocompetentes en donde aparece Gattie produce mucho criptococoma y también criptococomas en el sistema nervioso, y en pacientes HIV negativos también. Fungemia suele aparecer en hasta el 90% de los casos de los pacientes HIV positivos. En cuanto a los pacientes con trasplante de órgano sólido, lo que decíamos, la criptococosis se ve más frecuentemente en el trasplante renal y mucho menos en los otros tipos de trasplante.
En general es muy frecuente encontrar lesiones en el pulmón, aunque no sea la causa de manifestación del paciente. Podemos encontrar lesiones en el vértice, en una radiografía, como en el caso de esta foto, o en una tomografía de un paciente con una leucemia que hacía tratamiento con quimioterapia, nódulos pulmonares, nódulos cavitados, derrame pleural. A nivel del sistema nervioso, lo que encontramos en la mayoría de los casos es esto. En esta resonancia lo que se observa es un poquito de realce en las meninges que confirman una meningitis, que no es para nada patognomónica de criptococo. Cualquier meningitis tiene realce del contraste, y lo que podemos observar en un menor porcentaje de casos son estas masas ocupantes, que acá están colocadas a nivel bilateral y son pseudoquistes producidos por criptococo. También podemos tener criptococomas, pero son muy poco frecuentes en pacientes HIV positivos. Otros órganos afectados pueden ser el sistema osteoarticular, ocular, y es frecuente encontrar en pacientes inmunocomprometidos, principalmente pacientes HIV, lesiones en piel, que se presentan lesiones como molusco contagioso, como se ven acá en esta foto, que son nódulos con umbilicación central. Las lesiones cutáneas nos permiten una toma de cultivo y toma de muestra rápida, fácil, y que nos permite un diagnóstico mucho más rápido que hacer tomas de muestras de órganos más profundos. Dijimos que el diagnóstico en las infecciones fúngicas oportunistas es difícil. En el caso de la criptococosis esto no pasa. La verdad que la sensibilidad del diagnóstico es bastante buena. Las muestras más frecuentes son líquido cefalorraquídeo, porque en la mayoría de los casos tenemos compromiso del sistema nervioso central. Los hemocultivos son positivos en hasta el 70% de los casos. Podemos encontrar muestras respiratorias, muestras de piel. Y lo que buscamos es la visualización en el método directo de la levadura que le ponemos tinta china para poder observar la cápsula. Cuando vemos este hongo levaduriforme en los cortes de biopsias, en la anatomía patológica, la cápsula no es tan visible, y si nosotros sospechamos un criptococo, lo que tenemos que hacer es una tinción de la cápsula. Entonces podemos utilizar el Musil-Carmine de Mayer o el Alcian Blue, que nos permiten identificar bien la cápsula de criptococo. Acá lo que vemos es una foto de un cultivo de Saburod, en donde las colonias de criptococo son colonias más húmedas y más oscuras que las colonias de cándida. Podemos hacer la prueba de la fenoloxidasa y la uriasa, que son positivas, y lo que podemos utilizar es la búsqueda del antígeno glucuroxilomanano, que es un antígeno de la cápsula de criptococo, que se puede utilizar por el método de aglutinación de partículas de látex o por la inmunocromatografía, que es un método nuevo que es un poquito más sensible todavía que el método de la aglutinación. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, y si nosotros tenemos un directo negativo de una muestra y sospechamos una infección por criptococo, podemos buscar antígeno de criptococo en sangre y en líquido cefalorraquídeo. También se puede hacer en orina. En algunos pacientes la sensibilidad es de más del 90% para la aglutinación y más del 95% para la inmunocromatografía, que además es un método más fácil de realizar, más rápido y más barato que la aglutinación. En cuanto a las infecciones por neumocistis, podemos decir que la especie que produce neumocistosis es Pneumocystis jirovesi. El único reservorio conocido es el humano. Tenemos el primer contacto con neumocystis en los primeros años de edad. Hay una mayor colonización de neumocystis en ciertos pacientes que tienen principalmente enfermedades de base, como pacientes EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes diabéticos, HIV. Y la transmisión es a través del contagio interhumano por vía respiratoria. No podemos cultivar neumocystis en los métodos habituales de laboratorio, y solamente nos basamos en el directo como la técnica para el diagnóstico de la neumocistosis. Este es el ciclo de neumocystis que realiza este hongo dentro del tracto respiratorio. Lo que podemos ver nosotros en las muestras es la forma de prequiste de neumocystis, que son unas formas redondeadas en donde se ven todos estos puntitos con las tinciones que ahora vamos a ver más adelante, o el quiste maduro. En general la relación del prequiste y el quiste es de 9 a 1.
O sea, vamos a ver muchas más prequistes que quistes maduros en las muestras. ¿Cuáles son los pacientes que desarrollan más infecciones por pneumocystis? Característicamente la infección por HIV-Sida, con menos de 200 CD4. De hecho, la enfermedad marcadora que hizo que se describa el primer caso de HIV en el 81 fue una pneumocistosis. Tratamiento con corticoides en altas dosis, tratamiento con quimioterapia. Acuérdense de los biológicos, que están asociados a mayor riesgo de infecciones por pneumocystis, trasplantes de órganos, enfermedad oncomatológica, neutropenias, linfopenias, de otra causa que no sea la infección por HIV. Este estudio es un estudio publicado en el 2010, pero muy interesante, en donde en trasplantes renales, en una sala de trasplantados renales, se hizo búsqueda de pneumocystis jirovecii en el aire de alrededor de los pacientes que desarrollaban una neumonía por pneumocystis. Es muy interesante porque muestra la cantidad de pneumocystis que tiene alrededor del paciente que tiene una infección. Lo que pueden ver ustedes en este gráfico es lo más cerca del paciente, o sea, en la cabecera, un poquito más lejos, después más lejos y lo último que llegó a buscar pneumocystis en el aire en el pasillo de la sala, o sea, 1 metro, 3 metros, 8 metros o más allá de la habitación del paciente. Y si bien podemos ver que a medida que nos vamos alejando del paciente va disminuyendo la cantidad, la carga fúngica que encontramos en el aire, la seguimos viendo. Y esto demuestra que si encontramos pneumocystis en el aire, si un paciente con factores de riesgo respira esta pneumocystis, se puede contagiar. Esto es interesante porque no hay una indicación clara de un aislamiento respiratorio de un paciente que tiene una infección por pneumocystis, así como sí lo hay de un paciente que tiene una tuberculosis, pero uno como médico debe saber que no podemos internar al lado de una pneumocistosis un paciente que tenga capacidad de contagiarse y desarrollar la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la pneumocistosis, lo más frecuentes es la neumonía, se presenta como una neumonía, afectación bilateral, la característica de neumonía bilateral intersticial, como vemos en esta tomografía. La gran cantidad de infecciones por pneumocystis que se describió con la pandemia del HIV hizo que nosotros veamos a las infecciones por pneumocystis de esta forma: neumonías bilaterales, lentas o agudas, con una baja mortalidad. Pero la mejoría del tratamiento antirretroviral también hizo que haya menos pacientes HIV que desarrollaran infecciones por pneumocystis y más pacientes con otra patología que empezaran a desarrollar pneumocistosis. Los pacientes EPOC, los pacientes tratados con corticoides o los pacientes con tumores que hacen tratamiento con biológicos con corticoides o biológicos, corticoides y quimioterapia. ¿Cuál es la diferencia entre estos pacientes y los pacientes HIV? Principalmente la respuesta inmunológica. Y eso es importante porque nos cambia la mortalidad. Paciente HIV es un paciente con poca respuesta inflamatoria y una carga fúngica mayor, pero al tener poca reacción inflamatoria, porque tienen CD4 muy bajos y porque no pueden responder mucho contra pneumocystis, hacen menos lesión pulmonar. Y fíjense que la mortalidad es de un 10 a un 20% como mucho. Mientras que los pacientes que tienen otro factor de riesgo son pacientes que en vez de aparecer en forma insidiosa, en forma lenta, aparecen en forma aguda, fulminante. Una neumonía grave que termina internado en terapia en 2 días. Más eosinofilia en el VAL, más respuesta inflamatoria, más lesión pulmonar, mayor mortalidad. Más o menos un 50% de mortalidad tienen estos casos. Por lo tanto, en estos pacientes, que son los pacientes que estamos menos acostumbrados a diagnosticar una pneumocistosis, tenemos que sospecharlo y tratarlo en forma empírica rápido, porque si no los pacientes se mueren. El diagnóstico se basa en el examen directo, con distintas técnicas. Acá lo que vemos es una coloración de Giemsa, en donde está marcado el prequiste, que era ese redondelito con los puntitos adentro. Podemos encontrar también quistes maduros que se ven bien en la coloración del Grocot, el calcoflúor, que es una técnica que nos aumenta la sensibilidad siempre para el diagnóstico de infecciones fúngicas, o el azul de tolaudina. Bueno, por último, vamos a hablar de las micosis sistémicas endémicas que pueden producir infecciones en pacientes inmunocomprometidos. En cuanto a la patogenia,
Esto ya es conocido, son hongos que están en el medio ambiente, que producen esporos externos, asexuados. Estos conidios son muy pequeños, ingresan fácilmente por vía inhalatoria y llegan al alvéolo. En el alvéolo son fagocitados y además hay una respuesta, que es una respuesta principalmente de tipo TH1, que termina produciendo formación de un granuloma. Hay una respuesta TH2 con producción de anticuerpos en las micosis sistémicas que no es protectora, pero sí es útil porque nos sirve para el diagnóstico, ya que el dosaje de anticuerpos nos es útil para hacer diagnóstico y por lo tanto tratamiento de cualquiera de las infecciones sistémicas endémicas. El problema de los anticuerpos en los inmunocomprometidos es que tienen menor sensibilidad en el diagnóstico. Una cosa importante que recalqué al principio, pero que lo vuelvo a decir ahora, es que si nosotros desconocemos la epidemiología de un viaje o de haber vivido hace muchos años en un área endémica de una micosis sistémica, no vamos a poder sospecharla y por lo tanto diagnosticarla en un paciente inmunocomprometido. Siempre el antecedente epidemiológico es esencial junto con el factor del huésped para sospechar cualquier infección oportunista, no solamente micótica. Bueno, vamos a hablar primero de la coccidioidomicosis. Coccidioides posadacis es la especie que encontramos en nuestro área precordillerana, que lo encontramos desde el norte hasta Río Hondo. Son áreas semiáridas, con pocas precipitaciones, mucho viento, que facilita la aerosolización de los clamidoartroconidios de cocci. La mayoría de los pacientes inmunocomprometidos desarrolla formas extrapulmonares, de entre el 30 al 50%. Son inmunocomprometidos. Además de localización pulmonar, vamos a encontrar localización de otros órganos, principalmente piel, sistema osteoarticular y meninges. Las lesiones en piel son lesiones ulceradas o nódulos con una ulceración central, con costra, más frecuentemente periorificiales. Las lesiones osteoarticulares se pueden presentar como una artritis séptica con formación de un puntito que drena material, indistinguible clínicamente de cualquier patógeno fúngico o bacteriano que produzca una artritis séptica, o se puede presentar también en forma de lesiones osteolíticas en distintos huesos. En cuanto a los factores de riesgo, los pacientes con HIV-Sida con menos de 250 CD4, los pacientes con trasplantes, tanto trasplante de órgano sólido como trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, o cualquier paciente con tratamiento quimioterápico, ya sea un tumor sólido o un oncomatológico, puede desarrollar con el tratamiento quimioterápico una reactivación de una infección previa por coccidioides. La forma clínica más grave que puede desarrollar la coccidiomicosis es la meningitis. Es una meningitis subaguda crónica, una meningitis a líquido claro, diagnóstico diferencial de la meningitis tuberculosa o la meningitis por histoplasma capsulatum, que se presenta en forma de una meningoencefalitis, manifestaciones de signos meningios pero con compromiso de sistema nervioso, alteración del estado mental, cefalea. Puede aparecer en pacientes embarazadas sin otro factor de riesgo y muy difícil de diagnosticar, con una mortalidad que llega hasta el 100% y con una incidencia de recidivas muy altas. En cuanto al diagnóstico de las infecciones por coccidioides, las muestras en las cuales vamos a poder buscar a coccidioides es, en la mayoría de los casos, material respiratorio, hemocultivos es raro, es muy poco frecuente, muestras de biopsias profundas. Podemos tener también muestras de líquido cefalorraquídeo, pero con una sensibilidad en el diagnóstico directo y en el cultivo muy baja. En el directo lo que vamos a observar son esferas con endosporos en el interior, que se ven mejor en fresco, sin coloración, o en las técnicas de coloración para hongos, como puede ser un paso o un grócot en la anatomía patológica. Y tanto a 28 como a 37 grados estos hongos desarrollan la forma filamentosa, que es el desarrollo de filamentos hialinos con clamidoartroconidios.
Puede utilizarse el dosaje de anticuerpos, pero teniendo en cuenta que en pacientes inmunocomprometidos la sensibilidad baja muchísimo en el diagnóstico, casi llega al 80% en inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos desde un 50%. Puede utilizarse en algunos laboratorios técnicas de PCR, pero que no están automatizadas y el dosaje de anticuerpos también puede realizarse no solamente en suero, sino también en líquido cefalorraquídeo. En las meningitis crónicas, ya sea por coccidioides o por histoplasma capsulatum, puede hacerse dosaje de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo teniendo en cuenta que tengo que partir de un volumen de muestra muy importante, habitualmente de 10 mililitros, para poder concentrarlo y buscar anticuerpos por contrainmunoelectroforesis. En cuanto a la histoplasmosis, es producida por histoplasma capsulatum, se encuentran más en áreas más húmedas, con más temperatura, entre 20 y 30 grados. El área endémica característica de histoplasma es la pampa húmeda, teniendo una zona endémica también en el norte, en Salta. Se encuentra en el guano de pájaros, gallinas, cuevas de murciélagos, como factor epidemiológico en pacientes que estuvieron de viaje y se metieron en alguna cueva sin protección, o pacientes que tienen gallinero, o que estuvieron limpiando lugares cerrados con deyecciones de aves y muy frecuentemente es importante también el antecedente epidemiológico de un brote. Varias personas que tengan un cuadro respiratorio raro agudo nos tiene que hacer sospechar una histoplasmosis muchas veces. La forma diseminada aguda es la forma más frecuente en pacientes inmunocomprometidos y los factores de riesgo que vamos a encontrar más frecuentemente son los pacientes HIV con bajo CD4, menos de 150, en la mayoría de los casos, y después podemos encontrarlo con una incidencia mucho más baja en pacientes trasplantados, pacientes con quimioterapia o pacientes tratados con altas dosis de corticoides. La forma diseminada se presenta más frecuente como lesiones nodulares bilaterales, más frecuentemente periféricas. Es frecuente la histoplasmosis por la afectación del sistema reticuloendotelial, tener linfadenopatías, hepatoesplenomegalia y a veces como lesiones, como se ven ahí en esa tomografía, lesiones abscedadas a nivel del vaso y del hígado. Estos son pacientes que tienen fiebre, que tienen aplasia medular por el compromiso de la médula, y el médulo cultivo es una técnica interesante con una sensibilidad en el diagnóstico bastante alta en pacientes HIV y que también sirve para cultivo para micobacterias. Podemos encontrar úlceras en la boca, pero en un bajo porcentaje de los casos, en pacientes HIV lo más frecuente es encontrar lesiones en piel. Lesiones en piel que más característicamente se presentan como nódulos ulcerados con costra. Se presentan las lesiones cutáneas en hasta el 70% de los pacientes y nos favorece mucho el diagnóstico porque podemos hacer una escarificación, un diagnóstico y un tratamiento rápido en estos casos. Otros tipos de lesiones en piel son lesiones como las que vemos en la ceja, una lesión ulcerada con una costra, una lesión pseudotumoral en la frente que parecía tener un diagnóstico neoplásico y terminó siendo una histoplasmosis o una celulitis en un paciente trasplantado. La afectación del tracto gastrointestinal es muy característica de los pacientes que tienen histoplasmosis diseminada aguda. Hasta el 90% tienen compromiso del tracto gastrointestinal y hasta el 10% aproximadamente se pueden presentar como una complicación abdominal, una perforación, un paciente que requiere una cirugía y ahí hacer el diagnóstico de la histoplasmosis. Al igual que la coccidioidomicosis, histoplasma capsulatum puede producir una meningitis. En general es más frecuente que se presente como una meningoencefalitis y es más frecuente que se presente en el contexto de una forma diseminada aguda. También con unas fallas del tratamiento y recaídas bastante importantes de 40%. Y cuanto al diagnóstico, acá sí tenemos un diagnóstico bastante dificultoso, el diagnóstico de la histoplasmosis, ya que nos vamos a valer de, la mayoría de las muestras van a ser lesiones cutáneas, muestras respiratorias, podemos tener líquido cefalorraquídeo, pero la sensibilidad del cultivo y del directo es muy baja.
Lo que vamos a hacer para poder observar la levadura de histoplasma es hacer una tinción de Giemsa para poder ver las levaduras en forma de semiluna, con una zona de la pared que no se tiñe y por eso se visualiza así. Y el cultivo a 37 grados me va a dar un hongo levaduriforme monogemante, pero a 28 grados me permite ver la forma filamentosa característica de histoplasma, que es un filamento hialino con microconillas y macroconillas globosas con pared rugosa. El dosaje de anticuerpos en estos pacientes tiene una sensibilidad bastante baja, no mayor a un 30%, y sí podemos mejorar mucho el diagnóstico de histoplasmosis con el dosaje de antígenos, pero que no tenemos disponible en nuestro medio. Hace muchos años hay una prueba para dosar antígenos por técnica de ELISA, pero que solamente se comercializa en Estados Unidos y no está disponible en Latinoamérica. Lo que sí podemos hacer es para el diagnóstico de histoplasmosis, si hay un estudio hecho en pacientes HIV positivos con formas diseminadas, es buscar el Galactomanano de Aspergillus. Galactomanano aspergillus es un antígeno característico de la infección por Aspergillus, es el principal exoantígeno de Aspergillus, pero que tiene una reacción cruzada positiva con histoplasma capsulatum de un 70% de los casos. Y hay estudios hechos en pacientes HIV para diagnóstico de histoplasmosis con una sensibilidad de un 70, 70 y pico por ciento con un alto valor predictivo negativo. Por lo cual, ante la falta de antígeno específico para histoplasmosis, el dosaje de galactomanano lo podemos utilizar cuando no podemos obtener el diagnóstico de otra forma. Y hay algunos laboratorios que utilizan técnicas de PCR in-house como en pacientes inmunocomprometidos en muestras determinadas.